El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Alrededor de una total incertidumbre, la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2 fue declarada como pandemia en marzo de 2020, paralizando por completo al mundo y generando una sensación de temor en todos los rincones del planeta. La recesión económica causada por el freno parcial a la producción y las restricciones comerciales de los países causaron severos daños a las economías de los países del Medio Oriente, así como el dar pauta a diversos autoritarismos a manos de los gobiernos de la región. Mi nombre es Jimena Rodríguez y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 38º episodio titulado El COVID-19 y su impacto regional. ¿Cuáles fueron los impactos inmediatos en la región ante el COVID-19? ¿Qué papel jugaron algunos actores internacionales en respuesta a los retos que se gestaron en la región? ¿De qué manera la pandemia agravó las condiciones de los conflictos y qué tipo de respuestas políticas y humanitarias se implementaron? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta la región tras la pandemia? Para responder esto, hoy nos acompaña una académica muy querida que ha estado con nosotros en un par de episodios la temporada pasada. Esto quiere decir que ustedes ya la conocen. Ella es la maestra María Elena Díaz, experta en estudios de Medio Oriente con especialización en militarismo, en el mundo árabe, historia del norte de África y militarización en Egipto. Bienvenida, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Muchas gracias, Jimena, me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir nuevamente con ustedes en esta transmisión. Gracias igualmente al doctor Jaime Isla y al doctor Moisés Garduño por este proyecto. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conversación. La pandemia por el nuevo coronavirus marcó un parteaguas en el mundo entero, pero enfocándonos particularmente en el Medio Oriente, ¿cuáles fueron los impactos inmediatos en la región ante el COVID-19 y qué papel jugaron algunos actores internacionales en respuesta a los retos que se gestaron en la región, como por ejemplo el acceso a las vacunas? Bien, bueno, es una pregunta un tanto amplia y aquí me voy a extender un poco en esta respuesta, porque me gustaría decir que, bueno, para todos existe un antes y un después del COVID-19. Esta pandemia vino a trastocar a todos y a todo en algún sentido y sin temor a equivocarme diría que las consecuencias de dicha pandemia aún no han sido expuestas ni analizadas al 100% y sin duda las secuelas tampoco. Ahora bien, si en las regiones relativamente estables esta pandemia dejó secuelas de las que todavía no se recuperan, ¿qué podríamos decir o esperar en una región donde la inestabilidad se transpira por todas partes, como es el Medio Oriente? Me gustaría resaltar el contexto en el que se encontraba Medio Oriente antes de la declaración de la pandemia. Estamos hablando de una región que seguía sufriendo los reacomodos de los movimientos populares de 2011 y todas las consecuencias que había dejado, como la guerra en Siria, la crisis en Yemen, la lucha contra el Estado Islámico, los viejos conflictos como la cuestión palestina y por supuesto la presencia de actores internacionales en la región con sus propios intereses como Rusia, China y no olvidemos Estados Unidos. Pero además China, en este sentido, en este momento, un poco antes de la pandemia, ya para 2019, se presentaba como la alternativa para ocupar cuestiones que la administración Trump, la primera administración de Trump, estaba dejando de lado. Estados Unidos pretendía subrayar el carácter de una amenaza china como proveedor de tecnología poco confiable, mientras que China promovía su imagen de benefactor global y de alternativa a este intervencionismo estadounidense y también como un posible socio pragmático. Esta imagen que quería fomentar China se concretaba sobre todo mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta y como respuesta a Estados Unidos lanza una estrategia que es la estrategia para el Indo-Pacífico, ¿no? Atrayendo a India, Japón y Australia. Entonces, este es como el marco en el que se va a dar esta pandemia, ¿no? Entonces, ya en este contexto de pandemia,
quiero resaltar que a principios de 2020, es decir, cuando ya se ha dado la noticia en Wuhan y cuando los hospitales justamente en Wuhan estaban desbordados, varios países árabes, de hecho, quisieron mostrar su solidaridad con China enviándole inmediatamente material sanitario. Pero a medida que pasaban los meses y la emergencia saltaba hacia otros lugares, la dirección de la ayuda fue la contraria. China mandó material de protección y equipos de epidemiólogos a los países de la región más afectados, como por ejemplo Marruecos, que recibió 4 aviones de ayuda, incluidos algunos respiradores. Ahora bien, en esta parte de la pregunta sobre la cuestión de las vacunas es muy interesante, porque hay que recordar que la primera vez que se anunció que existía una vacuna fue en agosto de 2020 y fue hecha por China. No sería hasta diciembre de 2020 que los laboratorios estadounidenses dieran luz verde a sus vacunas. Y digo lo siguiente porque China lanzó una campaña nombrada Diplomacia de las Vacunas, que después fue muy criticada, sobre todo desde el punto de vista occidental. A partir de ese momento entra también ya una competencia entre Estados Unidos y China, en donde se dice que Estados Unidos fue el mayor donante de vacunas a nivel mundial. Y vuelvo con este punto porque hay que recordar que hubo una fuerte campaña de desprestigio por parte incluso de la OMS, que impactó en países occidentales acerca de las vacunas chinas y que incluso hizo cambiar a los gobiernos su campaña de vacunación tras ya haber aceptado vacunas chinas. En este caso, en el caso de Medio Oriente, tenemos el caso de Bahrein o el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que incluso empezaron a recomendar dosis de refuerzo a quienes habían recibido vacunas como la Sinovac o la Sinopharm, que eran vacunas chinas. Y bueno, el papel realmente también relevante de China como actor en la región de Medio Oriente durante este contexto fue que también proveyó de tecnología a ciertos estados para que ellos empezaran también a producir vacunas chinas. Esto fue, por ejemplo, el caso de Egipto, que junto con Emiratos Árabes Unidos llegaron a un acuerdo junto con China para la producción en su territorio de vacunas chinas entre unas 80 y 200 millones respectivamente, ¿no? Es decir, estos dos estados servían como de nodos regionales desde los cuales se iba a aprovisionar sobre todo al continente africano. Más o menos Estados Unidos lanza una campaña similar por no quedarse atrás con esta diplomacia de la vacuna de la parte de China, y Joe Biden anuncia la donación de 500 millones de dosis a los países más pobres a través del programa multilateral COVAX. Pero aquí hay una gran diferencia, no se incluye la transferencia tecnológica, ¿no? Entonces, esta es una diferencia entre estas ayudas, por así decirlo. Y bueno, Abu Dhabi también en el caso particular, mantuvo una estrecha colaboración con China durante los primeros meses de la pandemia, pero conforme iban avanzando también los dichos sobre las vacunas, también se debilita, ¿no? Y entonces, donde empieza a decir que la vacuna china es menos eficaz, es donde también Abu Dhabi se empieza a alejar en este aspecto de China. Sin embargo, ya para 2021, la mayoría de los países en Medio Oriente ya había recibido donaciones o había adquirido vacunas chinas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría hablar más de estas consecuencias de la pandemia en alguna otra pregunta. Muchas gracias, maestra. De hecho, creo que en la siguiente pregunta que quisiéramos hacerle, podremos abordar estos factores, ya que teniendo en cuenta la coyuntura en algunas zonas de la región, como por ejemplo Palestina o Yemen, resulta importante cuestionarnos de qué manera la pandemia agravó las condiciones de los conflictos y qué tipo de respuestas políticas y humanitarias se implementaron. Y es que ¿hubo algún intento de cooperación entre rivales debido a la crisis? Muy bien, ahora en cuanto a este impacto inmediato, hay que decir que fue el mayor desafío a corto plazo de manera general para la región, por supuesto. Pero para estados con conflictos activos, esto fue un doble reto, ¿no? Ya tenemos aquí los casos que ya mencionabas, por ejemplo, como el caso de Palestina o Yemen, pero también sumaría a ello el de Siria, el de Libia, el de Irak, ¿no? También que son estados que tenían conflictos activos en ese momento.
Y a pesar de que existen diferencias en cuanto a situaciones en las que se encontraba cada uno de los estados en Medio Oriente previo a la pandemia, podemos decir que ninguno estaba preparado para tal situación. Y aquí me refiero especialmente al sector salud, que en la mayoría de los casos era deficiente. Y bueno, como mencioné, para los estados en conflicto la situación fue más difícil en todos los sentidos. Desde llevar un control de los contagios, cómo manejar una situación interna ya de por sí difícil, ahora se le agregaba las consecuencias de la dinámica regional e internacional. Es decir, probablemente el nivel de conflicto o la situación interna no permitía el lujo de preocuparse por el coronavirus. Pero esto no significa que se puede ignorar cómo tu alrededor o cómo su alrededor se estaban tomando ciertas medidas y cómo eso les impactó, ¿no? En cada uno de los casos. Siria, Yemen, Libia, Palestina, particularmente Gaza, son países sumidos en conflictos armados y sometidos a todo tipo de injerencias externas que han alimentado sus mismos conflictos. Estos países en un primer momento declararon un número sumamente bajo de contagios por coronavirus, y esto es probable que se haya debido a las pocas pruebas que se realizaron, así como mucha ocultación de información que ejercieron pues diferentes bandos de los mismos regímenes o del mismo gobierno que no les convenía, ¿no?, enfrentar esta realidad. El riesgo más preocupante definitivamente fue Gaza, uno de los territorios más densamente poblados del mundo hasta ese momento en la pandemia, ¿no? Gaza carece de la infraestructura sanitaria y del suministro de agua y electricidad que necesitan los habitantes y que por supuesto sabemos que eran sumamente importantes para combatir o para paliar o para sobrellevar esta pandemia, ¿no? Si ya se hablaba de una crisis humanitaria en Yemen y había otra en Gaza, la pandemia vino a agudizarlas, convirtiéndose en otro obstáculo. La pandemia duplicó la necesidad de ayuda humanitaria a nivel mundial y puso en evidencia que no fue suficiente que organizaciones como la OMS, como ACNUR, como UNICEF, entre otras, contaban con deficiencias para dar respuesta a este tipo de crisis. Vuelvo a resaltar, dada la situación de cada uno de los estados del Medio Oriente, cada uno tomó sus propias decisiones de cómo enfrentar la pandemia y cada uno se centró en lo que estaba causando, ¿no?, esta pandemia. Por lo menos en los primeros meses donde hubo demasiada incertidumbre, ¿no?, de decir hacia dónde va esta pandemia. Finalmente, a un par de años de haber finalizado la emergencia sanitaria, ¿cuáles son los retos que enfrenta la región tras la pandemia? Bueno, la situación de la región tras la pandemia desafortunadamente se ha agudizado, ¿no? O sea, hay que ponerle la fecha en la que se hace oficial el fin de la pandemia, que es en mayo del 2023, ¿no? Y a partir de ese momento para la región se han presentado pues situaciones sumamente complicadas, de las cuales están ahí presentes hoy en día, ¿no? Hoy 2025 siguen ahí. La pandemia se presentó como una coyuntura que expuso cuestiones no resueltas en cada uno de los estados, y no solamente eso, en algunos casos agravó esos asuntos. Por ejemplo, la desigualdad económica, la crisis social, la debilidad institucional, y todo esto a su vez propició que se fortalecieran aparatos de vigilancia en cada uno de los estados, es decir, generar un mayor control social debido a la desconfianza social hacia los distintos regímenes. Los fenómenos que destacan en los diferentes análisis sobre estas consecuencias son la desigualdad económica, el malestar social, la crisis de las instituciones, el aumento del control social, la opresión patriarcal, la presencia del ejército en los espacios públicos y, por supuesto, el fortalecimiento de los aparatos de vigilancia por parte del Estado. Puedo resaltar que los retos tras la pandemia no son muy diferentes a los que se tenían que resolver previos a la misma. Estos retos son de tipo económico y político. Pero después de la pandemia yo agregaría también los retos psicosociales.
en los cuales pues no voy a adentrar porque no soy experta en ello, pero en los cuales se ha hablado con diferentes analistas, ¿no? Y que también resaltan mucho pues estas cicatrices, ¿no? Dentro de lo social, y como el aumento de la ansiedad, la depresión, la ira, la violencia, y ahora todo esto que recae en una población muy joven como es la población en Medio Oriente, ¿no? Y bueno, rescatar también otros retos como el crecimiento del autoritarismo, que se presenta como un obstáculo para resolver las causas sociales y que se han reforzado estas prácticas autoritarias, como en el caso de Turquía, Israel, Egipto e Irán, y el crecimiento de la militarización en la región como una forma de reactivar la economía, pero también de tomar y justificar el control de los militares hacia diferentes asuntos civiles. En suma, lo que pudo representar una oportunidad para la reflexión y la cooperación se convirtió en una oportunidad de competencia, de proteccionismo y agudización de las crisis sociales. Y en una región como Medio Oriente, donde el escenario previo ya presentaba fracturas, la pandemia se presentó, por una parte, como un medio para evidenciar lo que había debajo de esas fracturas, y por otro, la posibilidad de que los regímenes volvieran a ignorar esos problemas bajo medidas aún más extremas. Maestra, le agradecemos por habernos acompañado en este episodio para discutir sobre uno de los temas que siguen causando revuelo en la realidad del Medio Oriente. Para concluir con esta edición, ¿podría recomendarnos algún texto o material que pueda vincular a nuestros oyentes con nuestro tema de hoy? Muchísimas gracias. Claro que sí, me gustaría recomendarles un texto sobre el caso de Egipto, que quiero contextualizar rápidamente. Este es un texto que nace justamente 10 años después de las revueltas populares árabes y es una compilación de diferentes textos, y el mío se titula Egipto, el poder militar que no se fue, a 10 años de aquel día de la ira. Y se encuentra dentro del libro Justicia Social, Sectarización y el papel del orden mundial en el norte de África y Medio Oriente a 10 años de las protestas populares árabes, que estuvo coordinado precisamente por el doctor Moisés Garduño. Muchas gracias por esta recomendación, vamos a incluirla en la descripción del episodio. Ha sido todo un placer poder escucharla, esperamos tenerla de nueva cuenta en este espacio y le deseamos todo el éxito en sus proyectos actuales. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y encantada. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.